Hola para todos y todas, espero que estén muy bien, donde sea que nos estén viendo. Los saludamos por acá deseándoles un feliz año nuevo. Hoy con un grandísimo invitado, una figura muy importante del BMX acá en Colombia. También estamos acompañados de ahora el nuevo integrante del podcast, el Juan Andrés, el Juanacho. Y bueno, que sean ellos los que hablen. Juanacho, ¿qué dice pues? ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo vamos? Muchas gracias por la invitación. Al micrófono, señor. Debutando ahí. Muchas gracias por la invitación. Mentira, no. ¿Quién es usted, bro? ¿Cuánto lleva montando? No, pues yo soy Juan Andrés Torres. Me dicen Juana. Llevo realmente ya casi 16 años montando bicicleta. Mero vieja escuela. Sí, bastante. Quisimos invitar al Juanacho porque es un referente de acá de Medellín. Y bueno, estamos acá con Michael. Dice pues mi papá. Pues primero que todo muchas gracias por tenernos acá, pues por tenerme acá. No sabía que iban a, pues que todavía seguían con el podcast. Entonces pues gracias por la invitación y un saludito muy especial a todos los que nos están viendo. Y Juanacho, pues welcome este año. espero hagan muchos de estos y me los voy a escuchar todos. Esa es la idea, parce. Esa es la idea, hacer varios podcasts este año. Entrevistar más gente que de todas las ciudades, de Bogotá, Armenia, los que caigan por acá por Medellín, los vamos a entrevistar. Y ojalá pudiéramos ir también por allá a entrevistar gente, ¿no? Sí, sería muy chimba, esa es otra idea. Estamos hablando de Armenia. También tenemos a Juancho ahí detrás en la producción, en la edición y bueno, nada, pues... Patrocinados por Teleantioquia. Ey, no. Aguardiente Antioquia. Ojalá nos van a patrocinar, que nos den platas y huevos. Michael, siempre empezamos la entrevista como queriendo saber una descripción corta, que cuánto tiempo lleva montando y no sé qué, y cómo empezó. ¿Cuánto llevo montando? Por ahí desde el 2007 empecé a montar. Entonces por ahí casi que 19 años ya llevo dándole a la bici. A más de la mitad de la vida. Sí, ¿cuántos tenés? ¿Cuántos años tenés? Tengo 33. La mitad de la vida. Ya 19 añitos montando bici. Desde que la empecé con el BMX. Tuve un accidente apenas empecé. ¿Y eso? ¿Qué? No sé si conoce a Preguntín, ¿sí se acuerda de Preguntín? Sí, claro. Personaje. Ojalá no esté viendo y todo. Ojalá. ¿Monta todavía? Yo creo que sí, pero pues él tuvo varias lesiones y ahorita está como que enfocadito en el gimnasio. Sí. ¿Y cómo fue la lesión? Referente. Bueno, eso fue la primera lesión. Yo creo que yo llevaba por ahí unos 5 meses montando y me dijeron, y sí que vamos a conocer el skatepark de Neiva. Bueno, vamos, el primer viaje de mi vida de BMX. Yo vamos y mamá, ¿para dónde va? Y dice, para Neiva. No, por allá su familia se accidentó, no vaya para allá. Yo no, ma, ¿cómo así? Bueno, en fin, fui por allá, resulté pues conociendo el skatepark, la pasé muy bacano con los parceros. Ey, y ese skatepark de Neiva que yo no sé cuál es. Bueno, bacano. Pues en ese entonces yo creo que es el mismo de ahorita, pero sí, era muy brutal. Era como una ¿qué le digo yo? Eso era una espina con un step-up pequeñito y al otro lado había otro step-up, pero era mucho más alto en ese entonces, no me lo pasaba. Yo decía, pero ¿cómo hace Preguntín para pasarse esa cosa? Yo apenas empezando, claro, yo era engomado por todo lado montando, pero allá conocí al Diablo. Creo que pues ya no nos acompaña, que en paz descanse. Y pues, y varios parceritos que todavía montan. Y digamos, el Diablo era muy bueno, era muy, muy talentoso. La verdad no sé cómo... ¿Qué pasaría? Ya de ahí habían unos morros. Entonces ya todos nos organizamos y vamos para los morros. Los primeros morros de mi vida. Claro, yo los veía gigantes, Literal, pero los primeros. ¿Ya había saltado alguna vez? No, nunca había saltado. Eran los primeros morros y yo tenía como un plato 25 con una manzana de 12. Una rueda libre. Sí. Era un piñón 14, no me acuerdo. O sea, el piñón más pequeño que era, creo que el 12. El 12. Creo, no sé. Sí. Y eso era un yo-yo. Sí. Claro. Sí, creo. Eso era un yo-yo. Así le decíamos a un parcero, el yo porque andaba así con esa Tenía relación. plato 25 rueda libre. Pero flalan.
Sí, porque por el plato era para uno no pegar cuando uno iba a ingresar en... Eso, sí, Pues como porque que uno todavía no llegaba y... bueno, voy a hacer un... pues uno todavía no tenía como el recurso potro. financiero para un arrancarse los casé. dientes o algo así, ¿no? Un casé. Pues eso también, pero pues en ese entonces era un casé, era uno pues tener una manzanita, un piñón más pequeño para poder ponerle un plato pequeño, pero pues en ese entonces uno no sabía mucho de esto. Y ahí yo me acuerdo que Preguntín se bajó del partidor, me dijo, dele 2 pedalazos y ahí lo pasa. Y yo me acuerdo que yo me subí y yo no me tiro de acá. Me bajé otra vez con la bici y ahí al lado habían como unos morritos pequeñitos, unas teticas. No, ni podía montar. Yo me acuerdo que yo me caí en esas teticas porque tenía mucha piedra. Como que iba así de lado y brum, por allá me resulté en el piso y yo no, me voy a tirar los morros y todo ofendido me fui por allá. Yo no, me voy a tirar los morros. Y llegué allá, no quería ni mirar los morros. Yo dije no, me voy a tirar. Y Preguntín, sí, pedaleé 2 veces. Yo hágale. Entonces brum, me tiré y pedaleé 2 veces, pero yo sabía... dentro de mí que yo sabía que ahí cabían otros 2. Usted tenía que dar como 6 más. 6, Sí. claro, y no Sí, cayó sí, en sí. cuenta. Y yo sí caí en cuenta, pero no hice nada. O sea, como que solo le creí. Y claro, yo me veo así quieto y yo... Cuando voy saltando, a que cuenta los morros, ¿cierto? Entonces voy saliendo y ya cuando voy entrando, entro con la delantera, pero preciso, así como que quedadito y ¡prum! Y entré. Claro, a mí me dio susto, entonces yo bajé el pie. Como a ponerlo en la punta del recibidor. Entonces yo lo puse en la punta del recibidor y esa punta se cayó. Entonces se me resbaló hacia abajo, entonces el pie siguió hacia abajo y yo pasé el morro. Entonces yo al pasar el morro, el crank me golpeó como acá y el morro acá y pues me quebró. Me fracturó. Eso sonó como un palo, eso ¡pra! Y yo así, no, me quebré. Puta, tan lejos de la casa. No, por Dios, ¿cómo así? Claro, yo me cogí ese pie y yo, no, esto duele demasiado. Yo me acuerdo que pregunté, no, papi, vaya, inténtelo otra vez. Yo, no. Pregunté, claro, pues él no sabía qué había pasado en ese momento. Entonces, como que yo le decía, yo, no, llame una ambulancia. Yo me acuerdo que yo lo veía todo asustado. Yo no, yo nunca me he roto un hueso, pero yo sé que me rompí algo. Yo no sé qué es y no quiero ser pesimista, pero yo creo que es un hueso. Pero qué palazo, eso es un palo. Eso es como romper un palo, sí es. Cirugía y toda la vuelta. Pues ahí llegó la ambulancia, me llevaron, llegué al hospital y no tenía seguro. Entonces pues me tocó llamar a mamá y a mi tío y a todos para que me ayudaran en ese momento. Para que lleguen a Neiva. Sí, pues para pagar, porque pues no pasaba, pues yo no pasaba, yo no tenía seguro, entonces yo estaba ahí como que, Dios mío. ¿Cuántas horas son en carro Desde Neiva a Bogotá por ahí unas, ¿qué le digo yo? Por ahí unas 7, 8 horas. Uy, perro, no. Por razón lo tiene tan ahí. No se le olvida ese sufrimiento tan hijo de puta. Sí, yo me acuerdo que hasta Yo pensé que me iba a decir, no, marica, 1 o 2 horitas. No, yo me acuerdo que yo cogía eso porque hasta eso se sentía tan, o sea, los huecos, cualquier cosa se sentía tan doloroso que yo decía esto está muy malo. Y a la final, ¿qué? ¿Si te operaron? ¿Cómo se solucionó eso del pie o qué? Al otro día ya me entré a operación y me hicieron como cirugía cerrada, como que me acomodaron los huesos, los dejaron derechos y ya ahí se curó solito. Ah, Ya qué ahí bien. como, pues después No de... le tuvieron que poner nada. Sí, no me pusieron tornillos ni nada porque estaba como en una etapa de crecimiento, entonces que si le ponían como tornillos, ese pie iba a parar de crecer. Entonces, Delicado. sí, era complejo, pues para que era un niño, pero... O sea, que la en ferola ese- simplemente era para mantener el pie, pues como... pues que derecho y soldara no- derecho. ¿A los cuántos años fue eso? Eso fue recién montando por ahí a los 14, 13 años. Chinga. Sí, chiquitito. Por allá en la puta mierda todo quebrado. El primer viaje, claro, inolvidable. Yo decía, con razón no montan la gente después de la calle. ¿Y entonces qué pasó ahí con no sé, por la cabeza? Como... Pues yo como que pues empecé a ver a mi amigo Alfredo Rodríguez, yo lo empecé a ver como que pues me era chimba bici y todo eso y yo pues yo fui por allá como al skatepark, era como en un 3er piso y yo me fui como a verlo montar y muy brutal como pues en un momentico yo estaba lesionado, o sea, me lesioné con
Nosotros dos teníamos el mismo nivel cuando lo volví a ver. Yo, según ya he aprendido mucho. Yo, no, necesito montar. Como, como que me Claro, motivé. Yo, eso es qué chido este bien. weón. Yo ya iba a dejar de montar. Yo me acuerdo que yo dije, no, qué pereza eso tan doloroso, ¿no? Y yo había vendido la bici, pues, Ya. yo solo había, como que solo me quedé con el tenedor. Y vendí el resto porque yo sabía que el tenedor era bueno. Entonces yo dije, no, pues si algo vuelvo con el tenedor. Entonces como que pasó todo ese año de recuperación porque me pusieron como 11 meses. Eso era 11 meses. Bastante. Sí, bastante. Ya después de eso, ya como que empecé a darle las terapias, ya no volví a jugar fútbol. A mí me gustaba mucho el fútbol, pero después de esa lesión, como que le cogí tanto miedo a ponerle el pie al balón y... O sea, y me dolía. Yo me acuerdo que yo volví otra vez al fútbol y no, esos maricas me daban muy duro. No, qué miedo volverse uno a fracturar. Es como que le cogí respeto y de ahí también le cogí mucho pavor al dirt jump. Desde ahí nació como ese miedo de que no soy capaz de montar dirt. De que todo puede pasar, como que... Como que, o sea, qué miedo volver a fracturarme así, o sea, como Pero que sentís que todavía eso siempre, o sea... vive en vos ese miedo. Eso, como que sí, hay veces que yo veo algo pues inmenso y como que me viene eso a la memoria y yo no. Y por eso no me Mal gusta, viaja. no me gusta ver a los dirt jumps. Así como, o sea, me gusta irlos a caminar, pero ya en un partidor no me gusta verlos. Yo estoy mirando acá como el partidor y me tiro. Y ya después de tirar, Ya, nada que hacer. Ya. nada que hacer, ya Para hágale. adelante es para allá. Sí, entonces como que pues primero romper ese miedo, uno tirarse. Pero al principio yo miraba y yo no era capaz, yo la verdad no era capaz. Y ya así fue que descubrí que podía volver a montar dir así, como que no voy a mirar los dir jump y ya lo soluciono ya cuando esté cerca. Así literalmente, eso es seguro que da, porque uno llega pues ni tan preparado, ¿no? Así los vea, uno como pues uno va siempre a improvisar o no. ¿Cómo le toca a uno aprender? Sí. Tirarse y ya Tirarse y mirar. ver cómo le va. Me adelanto ahí un roce, pues. ¿Cuál es la pista de DIR que más lo ha puesto a sentir el rigor? La pista de dir. Pues claro, entonces Tuluá. Los de Sí. Fátima. Uy, Los los de de... Fátima. Pero es que eso es muy grande. No, Y- y Más yo más. no me los tiré. Y en la USA. En la USA ha encontrado pistas de DIR que usted sienta como que... Sí. Sí, cuando llegué por allá a Norte de Carolina, habían unos que se llamaban todavía se llaman shotgun trails, súper brutales. Eso eran entre los árboles y en bajada y súper gigantes y terminaban o sea, dobles, triples. Y decía, yo Los montó. Sí, claro. Al principio, qué miedo. Sí, Sí, creo. igual que Y todo, ¿no? es Como un que- partidor, ok. No, empiezan unos roller. Ah, por eso fue que se los tiró de uno sin Sí. pensar. Ah, No había partido. me gustaba así. Sí. Eran unos roller y ya después era un doble. Pero era Después un como con los step rollers, up. como que cada vez iban creciendo más. Eso, Uy, marica, ¿qué pasó? ¿Yo para dónde voy? eso ya. Y sin frenos, hágale. Entonces no puede frenar. Por Sin frena. allá, cuando uno monta en esos trails se entiende porque los pirados tienen frenito, ¿no? Claro, todo el mundo tiene freno. Pues la mayoría tenían freno, yo no. Yo iba así. A lo Yo que siempre es. miraba quién no tenía freno y era muy escaso encontrar a alguien que no tuviera frenos. Entonces yo me tiraba así como que A lo que va. a la loquera. Ay, si me Calculando toca, la sí. velocidad, calculando muchas cosas. Al plan, si es al plan, pues al plan, hace duro. Pero si se va a quedar, pues ya sabe, hace duro también. Tiene que cogerse duro en cualquiera que sea la situación. Hey Michael, entonces antes de adelantarnos tanto como a la parte de Estados Unidos y todo esto, entonces ¿cómo fue el proceso en Bogotá? ¿Vos dónde dijiste que aprendiste bastante? No sé, ¿tenías alguna pista favorita? El primer sponsor, ¿cómo fue todo eso? Sí. Pues cuando vos te diste cuenta Sí. que como que, uy, gonorrea, voy a hacer esta vuelta en serio. La verdad, así en serio, nunca fue como tan en serio. O sea, siempre fue como más bien porque me encantaba. Después de esa lesión yo decía, yo soy capaz. Yo soy capaz de montar. Esto me gusta. Yo voy a seguir montando, voy a cuidarme y a ver qué. O sea, Recuperarme. sí, a recuperarme, a seguir mi vida normal. Nunca lo veía así como pues que voy a vivir de esto ni nada, sino como... Pero también era difícil porque no había pues como mucha gente que estuviera patrocinada o referentes que uno dijera como que uy, esta persona lo logró. Lo máximo sí. era que pues por lo menos yo veía como que
Daniel Ders o Alejandro Caro. Eran como los que iban punteando, los que están pues como ahí en esa cosa, pero era muy difícil. Sí, eran muy pocos referentes. Pues yo veía a Cristian Porras o Santiago Muñoz o Frank Albino. Para mí fueron pues mis ídolos en ese entonces, que yo decía wow, qué locos, o sea, mis respetos, qué talentosos. Porque ellos no eran tan vieja escuela, pero o sea, el nivel que ellos tres tenían en ese entonces era increíble. O sea, de que yo iba a un Sneakers y yo los veía, wow, o sea, que... Eran referentes en todo el país, literal. Es como una generación antes de... Y ahí se mete, si no estoy mal, Walter Chacón también era increíble. O sea, una cosa increíble. PR, Firu. Ah. O sea... El Pablo Morales, a mí me parecía que ese marica también montaba mucho. Pablo Morales muy bueno. También, ¿Quién más? El TR, también muy teso. O sea, pues de viejas escuelas en entonces. Ahorita nos estabas diciendo que conociste al TR en un Sneakers, algo así. Sí, yo lo escuché, no así como conocerlo así. O sea, lo escuché por primera vez, lo escuché allá y a mí siempre me quedó sonando como que TR, que vive por allá en la USA, que yo no sé qué, ese man que monta una chimba. Hace poco estuvo por acá en Medellín. ¿Él todavía monta? No trajo bici, pero estuvo por acá de visita, fue al bowl, saludó. Parcero del campe, ¿no? Ese cucho es una puta leyenda, ese cucho era re teso. Ese man salió en un Rodfuls. Sí, ese marica salió en un Rodfuls. Y ese que William Becerra también era, pues, William Vargas también en ese entonces. O sea, que referentes que uno veía, estos goles montan mucho. Para mí, bueno, como empecé a montar mi parche favorito, fue que cuando armé mi bici, yo siempre veía una gente pasar enfrente de mi casa se llama Ruperto, Diana y Mapache. Oye. Andrés. Entonces yo los veía siempre cruzando y yo, ¿pa' dónde van? No, claro, uno le entra ¿pa' dónde van? Con bicis y no, pues teniendo esa pichadita por ahí, pues me les voy a pegar. Cuando un día me fui por allá a arreglar la bici y conocí a ese man, a Mapache. Andrés Espitia, buen parcero. Sí. Leyenda, sí. Entonces yo, claro, ese marica montaba con otro parcero que le decían Alex o Andrés, no me acuerdo la verdad. Muy teso, cuando yo lo vi montando, muy teso. Yo decía estos locos sí, pues montan mucho. En fin, y me llevaron al skatepark, Underground. Ahí fue cuando conocí Underground, gracias a Ruperto y a Andrés Espitia y Diana. Pues fuimos allá por primera vez y eso estaba literalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadras de mi casa. Oye. 6 cuadras, un indoor park. Tesoro. Sí, yo cuando lo descubrí, uy, ¿qué es esto? Claro, yo empecé a ir todos los días. Yo como que, uy, ¿qué es esto? Todos los días. Yo me acuerdo que a mí me cobraron todos los días. ¿Por cuánto tiempo? Como hasta que lo cogió William Vargas. Yo me acuerdo que Max, el dueño de ese lugar, siempre me cobraba. Uy, claro, ese güey viene todos los días. Claro. Y se queda todo el día. No, y empezó de a poquitos, como que eso era por hora, ¿cierto? Entonces de a poquitos como que me fue ayudando Max. Me fue ayudando, me fue dando... Como que se dio cuenta de que de verdad me gustaba. ¿Y que estabas cogiendo mucho nivel o algo así? O... Sí, de más. De una empezó a sentir... Bueno, igual usted también seguro lo sintió, ¿no? Como que bueno, llámese Barspin, llámese Telo y tal. Claro. No, y tenía una cama de espumas, tenía wall rides, o sea, espinas. Yo me acuerdo que esa fue mi primera espina. Preguntín, de hecho, estaba ahí trabajando con Max. Y yo me acuerdo que me dijo, bájese allá y hágale derecho. Así tal cual me dijo para los Beer Jump. Igualito. 2 pedalazos. Hágale derecho y 2 pedalazos. No, ni siquiera, solo me decía, bájese y hágale. Y yo me acuerdo que yo me bajé y al plan, en una espina. Tan por allá. Y yo, ay, no, qué miedo tirarme eso. Y ya después le fui cogiendo el tiro, la espina ancha. Yo me acuerdo que había una espinita ancha y una espina más grande. Y después de eso una modificación. Ah, y el box jump. Y con una J por allá súper... No, o sea, el skatepark para que muy bacano. En ese entonces. Y después de eso ya hubo la caja de espumas acá. Yo veía a Mauricio Mayorga por allá dándole duro. Un teso de tesos que yo decía, este weón montaba mucho. Y de hecho, yo tengo como memorias como
cuando yo estaba pequeño, yo creo que por eso a mí me llamó la atención el BMX, porque había un parque que estaba súper cerca de mi casa. Y yo fui allá de ese parque y yo como que lo vi ahí montando, haciendo un show, y yo decía, uff, qué brutal es. Ah, Mayorga. A Mayorga, Mauricio Mayorga. Ese marica fue la inspiración de mucha gente en Bogotá, Sí. ¿no? Sí, muy talentoso, una leyenda completa, súper bueno, siempre fue muy teso. Entonces yo creo que ese fue el primer personaje que yo vi así antes de meterme a la calle, a la bici. Y bueno, y para mí fue Underground, la casa donde yo crecí, donde yo entrenaba, donde cuando llovía me metía allá a entrenar todos los días. Mamá me decía que si no hacía las tareas, pues no podía. Ir a Underground. Esa era la motivación para poder hacer las motivación. tareas. Parce, Underground como ha sacado de gente calidosa, ¿no? Sí, Underground ha sido una cuna de gente calidosa desde hace muchos años. demasiado. ¿Con quién más? Como que ahorita decías lo de Alfredo y ustedes dos fueron como muy partners de De pequeño. monta, ¿no? Como Sí. que se cogían mucho el uno con el Sí. otro y muy cogidos de nivel. ¿Con quién más te tocó pues como esa progresión allá en Under? En Under, a ver. En ese entonces, pues Fran era Fran era la PA, pues él era el que lo patrocinaba Underground. Estaba Ferre, patrocinado por Underground. ¿Quién más estaba? Yo no estaba en ese equipo. A mí me cogió Oscar, Community. Community. Ese fue mi primer patrocinio. El primero que creyó en mí fue Oscar. Oye, Oscar, y lo quiero, y un saludito para Oscar. Que gracias a Dios, pues él me apoyó con Demolition y Volume. Y esa es una marca que pues todavía corro por ellos. Qué loco, ¿no? De verdad. Sí, todo Como una- que pues fue como distribuidor, y ese fue mi primer patrocinio, el Demolition. Bueno, estaba a representar Demolition en Colombia y Volume. Y yo hágale de una. Y mi primer bici así súper brutal. Y yo, wow, ¿qué es esto? O sea, qué cool. Tener una bici tan pro y gratis. Claro. O sea, como que, pues, qué loco. Y, lo estabas buscando, vos pensabas como en que te gustaría montar para una marca y representar un team, no sé. pues sí, pero como que yo siempre como que, o sea, aproveché tanto como que el entrene, el parchar con amigos. O sea, mucha gente lo veía como vagancia, pero pues a mí me gustaba, a mí me gustaba aprender. Yo llegaba con mi lista ya en los skateparks. En este skatepark puede ser tal. Y yo, que bar, que yo no sé qué. Entonces les llegaba con una lista, entonces hacía todos mis truquitos y tachaba. Y yo, bueno, pues, ¿qué puedo aprender hoy? ¿Y te gusta alguna modalidad más que otra o Rodar. O todo. Lo que, Claro, o es sea, que en ese momento yo creo que uno llega, pues, lo que venga, lo que salga de BMX, yo creo que uno le toca uno montar calle con los parceros que están apenas saliendo, Epa. va y no monta calle. Ey, no, de un momento a otro salió, vamos a montar 10, vamos a tal skatepark, vamos a hacer tal cosa, y ese es como que lo atrae realmente a uno. sí, total. Como todo el parche, toda la familia. De eso se trata. Yo creo que pues todos los amigos son diferentes y, Sí. y yo creo que me iba con un parche y eran solo calle. Y, ay, no, yo solo monto calle. Yo también, vamos a montar calle. Yo monto en bicicleta. Sí, vamos a montar de todos. ¿Qué pasa? No pasa nada. Ah, que vamos a montar ver. Es lo que hay. Y Michael, ¿y ahí qué? Como que el primer sponsor ya va cogiendo como más forma la vuelta. Estoy entendiendo, según esta conversación, que vos nunca lo has visto como "Jue puta, quiero ser profesional y esto es lo Ese que es mi voy a hacer camino, por por el decirlo así, resto de como mi voy a vida". seguir. Pero igual se ha ido dando como ese profesionalismo en el BMX. Ahí fue el primer sponsor y de ahí ¿qué? ¿Vos qué pensaste? Y ahí ¿Cómo como que pues ya me entró la motivación. Ya como que, uy, ¿cómo así? O sea, que sí soy bueno. como que pues, ¿será que puedo ir de esto? No, pues tampoco así logré pensar, pero sí como que pensaba en que, me van a regalar una rueda, necesito una rueda. Voy a seguir montando, voy a hacer un video, voy a hacer lo que necesiten para poder obtener esa ruedita. Eso que necesitabas. Eso que necesitaba para seguir el monte, porque pues la verdad sí me gustaba bastante. Así, y todavía me gusta, todavía es ese, como no todavía... ha parado la pasión. No ha parado como ese gusto a montar. O sea, que ya uno tiene pues responsabilidades y cositas aquí, allá, ahí, allá. Pero uno, de todas las responsabilidades, uno saca el tiempo para poder montar. Y si no es montar, pues ya uno se sostiene, que es
es el gimnasio o algo así, no sé, o ir a trotar con mi novia. Y de pronto a nivel competitivo, que alguna competencia que te hayas ganado, que recordes bastante o... Acá en Colombia. Sí. En Colombia. Pues sí, es que vos llegar así como que, uy, bueno, esa fue la primera competencia en la cual me tuve un buen desempeño. Pues en Colombia, los underground, pues habían competencias. Festival de verano, ya me acordé. Festival de verano, yo me acuerdo que pues era muy brutal ese ¿Ese no era una que ponían compa unas muy rampas como en popular. un centro comercial, algo así, o no? ¿Ese cuál era? Como un estadio, sí. Un estadio, pues un semiestadio, no sé, era por allá. Coliseo. Coliseo. Nos ponían como por allá y pues por allá hacían pues, el evento. Y yo me acuerdo que FR era una cosa de locos. No, por Dios, eso era pues Frank también. Ese fue uno de los eventos más importantes, yo creo que... O sea, que disfruté y que realmente yo decía, o sea, yo estaba empujando duro, porque yo me tiraba duro. Yo me acuerdo que yo me lesioné ese día, como al final, haciendo un flare whip. Me lo acababa de aprender y por allá yo ya tirándole. Boom. Boom, por allá caía. Yo, no, otra vez. Boom, otra vez me caía. Yo, no, yo lo sé. Y hasta que lo hice. Y Vos llegaste a hacer flare whip ahí en el bowl, ¿no? en... En Ciudad Río, acá. No creo. No me acuerdo, no, eso es muy melo, no. Yo lo hice en el Tunal. En el Tunal, eso sí es una jotica pequeña. Que es como hacerlo en el bowl prácticamente. No, yo tenía el creo que recuerdo, es un poquito me- más grande. Sí. Yo creo que esa es la foto que aparece en un bowl. Es muy Ah, parecido. ok, sí. Y te lo aprendiste en Under, ¿no? Flare Sí, no. Sí. Sí, ahí fue donde yo lo empecé a practicar. Porque Fran, yo me acuerdo que él sacaba las espumas. Entonces sacaban las espumas y yo pues me les unía en esas sesiones escondidas. Porque pues cuando llegaba gente tocaba recoger. Entonces yo me acuerdo que bajábamos todo el Fompi, todas esas Fompi ahí al lado de la J y dejábamos una entrada por acá y otra por acá. Entonces Frank por allá haciendo como flare no hander, flare lookdown, flare opo lootback, yo me acuerdo pues hasta Jefferson Gutiérrez, muy teso también, hacía flare no handers. Era muy Esas teso. sesiones en Under. O sea, sí. Espumas, pero los caían y robaba uno. Porque, o sea, las espumas están sueltas, ¿no? Entonces uno cae y... Se O sea, separan. Y Sí. vuélvalas a organizar. entonces le tocaba eso y organice ahí. Eso no era ningún pues, reci, pero era parecido. Lo que había. Sí. Entonces, pues ahí fue cuando yo empecé como a entrenar flare whip. Yo empecé así con flare, después flare can. Y yo, ¿será que...? Ay. Pero ¿cómo fue ese proceso como de llegar al Flareweed? Porque en Flareweed es algo complicado, pues no es como que, no, ya aprendí Tailweed y al otro día voy a tirar Flareweed, no. Pues primero pues como todo ese proceso. ¿Cómo fue? Primero, pues sí, había que tener uno, pues el tailwhip parchado, ¿cierto? Y el flare. Y el flare. Exactamente. Entonces eran esos dos, pues ya los tenía parchados y yo iba pues en el foam pit yo practicaba como si fuera flare fakey, pero con tailwhip. Yo hacía eso y al principio sentía raro, entonces uno abortaba como en el principio. Como un Kevin Peraza así saliendo a fake. Eso, algo así, pero pues a las espumas. Entonces, yo lo hacía. Y ya después como que ya lo empecé a ver y yo, ¿será que lo intento? Y un día me dio por intentarlo y me salió. O sea, por Dios que yo lo intenté y lo cogí y caí así como de lado y yo, caí y me sale. Y yo solo quería como que probar y mirar y sí, casi me sale. Entonces de ahí como que lo intenté toda esa semana y me salió. Y tú lo estás haciendo ese truco. La última vez que lo hice, la última vez, hace como un mes, más o menos. Ajá, nada. Sí, estaba... De hecho, fue allá en Claremont. Hice unos allá, pero pues es al reci. Pues manteniéndome como que pues... Manteniéndolos actualizaditos. Claro, que no se pierda. Que no se pierdan por lo menos. Y ahí en el festival de verano, no sé, ¿quedaste? ¿Qué ganaste? No, yo quedé como de segundo. Eso fue una de las competencias, pues, cuando estaba así como escalando yo... Yo creo que esa fue una de las competencias pues, Y con que esos- más me inspiraron de que, yo puedo. O sea, Con también esos puedo. nombres que dijo, quedar de segundo es Teso. Sí, Sí, claro, estaba bastante, Walter, oiga. todos. eso. Firu. ¿Y entonces ahí qué? ¿Palauza o qué? No, de ahí ya. De ahí pues fueron más underground, nacionales de underground. Entonces de ahí quedaba segundo, que Bestrick me ganaba. Muchas veces me gané muchos Bestrick.
Pero pues la verdad sí que me acuerde también otro festival de verano. Y ya de ahí ya empecé fue a mirar México. Entonces pues yo vi la oportunidad en México de irme a competir. Entonces pues ya vi las competencias allá y yo ya pues ya pensaba como, no, voy a ir a ver qué. Y ya empecé a salir y yo me acuerdo que salimos al primer evento porque resulté saliendo con Chapol, siempre iba como con Chapol. Siempre salíamos los dos, súper parceros. O sea, hasta el día de hoy todavía salimos mucho, digamos, a competir y todo eso. Entonces, pues, nos fue súper bien, otra cultura, los mexicanos súper bacanos. Nos trataron muy, muy bien. Y, de hecho, allá, cuando llegué al DF, haciendo por allá un flare whip, en un Latin Cup, me lesioné de una. O sea, apenas llegué, por allá me lastimé como la cadera, o sea, como caí. Era una jota súper acostada. Y hice el flare whip y caí como de cadera. O sea, caí como con la articulación de lado. En el cupping. O sea, como que quedé en mitad allá y mitad acá y así como súper doloroso. Yo me acuerdo que, o sea, no me fracturé, pero es algo que me duró mucho rato porque nunca me lo traté. O sea, como que decía que, no pasa nada. O sea, puedo montar, puedo hacer las cosas bien, pero después a largo plazo como que me cobró factura. Y pues obviamente uno va a tratamientos y a esto lo otro para poder volver a montar porque después de un tiempo se vuelve crónico. Eso pasa cuando se pegan en un lado y se siguen pegando en el mismo lado y así recurrentemente. Pues yo nunca me había golpeado ahí, nunca. Pero así como con el tiempo. Pero es que ese golpe de flare así Sí, o sea. de lado es durísimo. Sí, no, eso fue, pues sí, mal. Ahora imagínense en flare whip. Si en flare es duro, imagínense en flare whip. Y bueno, y resulté por allá, pues un poco lesionado, pero seguí el trip. Yo no iba a cagar el trip. Yo dije, no, pues yo me voy a quedar. Al igual no había otra opción. Si yo tenía el viaje como a los 2 meses. Entonces ese era como el segundo día. Y yo, no, pues no hay que cagarme el viaje. De ahí nos fuimos en una van con Anti-Fashion, se llama así como que la marca. Y ahí nos llevó como por todo, desde México nos llevó hasta Guadalajara. Entonces como que estuvimos parchados. Yo me acuerdo que ahí estuvo Santiago Muñoz, estuvo pues el parche mexicano de Hey Dog. Hey Dog es una marca de zapatos de México, de BMX. Y lo mismo Anti-Fashion, son una empresa de BMX. Yo creo que pues en entonces apoyaban mucho a ellos, a los muchachos, y pues ahí nos hicimos amigos, hasta con Pavel Márquez y el hermanito y un poco de parceros que pues uno conoce con los viajes de ahí. Yo me acuerdo que llegamos a Guadalajara y conocimos a Pavel en el evento y él nos invitó a Guadalajara y de ahí llegamos a la casa del parcero y empezamos como, pues ahí detrás de la casa de él había un skatepark, era un perro skatepark, pero uno iba a montar, a parcharse todos los días. Uno no, vamos a montar, pues. Y ahí cerca de ese skatepark habían varios, había otro skatepark que le Montenegro, algo así, un poco de skateparks por ahí, pero eran muy bacanos y únicos que uno que hacía en ese entonces solo montar, coma y monte. Coma y monte. Coma y vaya y monte y filme si puede. Y entonces intentaba uno filmar por allá y montar y disfrutar el parche. De ahí vino la competencia, yo me acuerdo que creo que era Revolcón. Sí, creo que era Revolcón. Y de ahí uno competía en esa competencia. Uno competía y tenía que ganarse un pase para el Dear Conquers, que ese era de Red Bull. Entonces yo me acuerdo que si te tocaba competir con todos los locales y de ahí te ganabas, los primeros 3 se pasaban a la de Red Bull. Entonces yo me acuerdo que ya de ahí a esa competencia de Red Bull, yo me acuerdo que en los primeros 2 días de entrenamiento yo me puse a aprender, pues habían como unas colchonetas y me puse a aprenderme que 540 flare. Y me salió. O sea, como que en las colchonetas me salía acá nada. Como que... y me salía. Yo, las colchonetas pues, me sale. Y yo me acuerdo que Kevin llegó por ahí. Kevin Peraza llegó. Dice que, hermano, tú lo haces. Y me quitaron eso. Y después Kenneth Denji dice que tú lo haces. Y ¿Ya los conocías? La moral. ahí los conocí en ese trip. Estaban súper pequeños. Pues Kenneth ya tenía Red Bull, pero estaba empezando. Parcerísimo también. Y lo mismo con Kevin. Kevin ya era
pues ya era nombre. En ese entonces ya, pues ya tenía sus videos súper profesionales, súper brutales. Yo me acuerdo que ellos me dieron la moral, yo hice el flare 540 y caí al plan y se me corrió como el timón. Sí, se me corrió el timón. Y de ahí, bueno, lo arreglé y mientras lo arreglaba yo decía, yo ¿por qué estoy haciendo esto? Y yo mismo pensé eso, ahorita no, pues apenas me lo aprendí, démosle tiempo a esto. Y ya me iba a dar como, pues ya hasta me había enfriado, yo dije, no lo voy a intentar otra cosa. Cuando llegó otra vez Kenneth, no, vamos a hacerlo, tú lo tienes, y por allá Kevin, tú lo tienes, yo, ¿será? Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Y lo picaron otra vez, sí. Vamos a hacerlo. Y yo, bueno, vamos a intentarlo. De que me tiré, joteé, lo intenté, y cuando iba como en la mitad, no sé, como que me perdí. O sea, como que no sabía dónde iba. Entonces cuando ya iba a terminar el giro, resulté como con esta parte cuando caí. O sea, no sé cómo resulté lesionado del tórax. Eso fue una lesión súper brutal que, eso me duró por ahí, acá de cuenta, unos 11 meses también. Bastante. Sí, me demoré bastante. Yo me acuerdo que yo fui a varios doctores allá. No, un doctor que tenía el papá de Pavel, don Jaime. Don Jaime me llevó a donde un doctor y él me prestó plata para poderme inyectar, pues, porque ya digamos el tratamiento ya pues costaba un poquito y pues mientras me daban toda esa medicina, pues él me cuidó durante eso y digamos al otro día había la competencia de revolcón. Entonces habían esos pases para poder ir a la competencia importante que era la de Red Bull. La Red Bull. Y pues nada, yo lesionado, me inyecté súper empildorado, aún así competí, que como de cuartas o de quintas, no me acuerdo, la verdad, pues que cerca, pero no llegué al podio. Pero pues también no podía montar. O sea, casi así hubiera digamos hecho el tercer puesto. ¿No hubieras podido competir en la siguiente? No, porque digamos esa lesión como que se me vino a sentir por ahí el tercer día. La lesión del tórax, eso era horrible, la verdad. Sí, yo decía, qué loco, yo hasta montar así que, o sea, ¿por qué? O sea, pero bueno, eso yo ya estaba ya en otro país, ya estaba como con las manos allá, ya ir a competir a lo mejor de mí, ya. Y aún así estaba lesionado, empildorado y lo hice y por allá quedé cuarto. Y pero te la disfrutaste porque esos sí. son los momentos que uno es como que valieron la pena con todo lo que hice, todo lo que traté de hacer a la final. Valió la pena, aquí estoy. Entonces, son momentos chéveres. Real. ¿No? ¿Cómo le ha pasado con las lesiones a usted? Podemos hacer otro podcast. Sí, literal. Podemos hacer otro capítulo de eso, pues. Eso se alarga, No pelas. ¿Ahí qué? Pues ya después de México hubo esa competencia de Lagos de Moreno. Y en Lagos de Moreno, pues como les contaba, como que yo me acuerdo que eran unos dirgems los más grandes que yo me he tirado. Yo creo que pues en ese entonces yo decía, wow, yo no me voy a tirar de esto. Cuando yo me acuerdo que yo me asomé allá en el partidor, pues allá, yo me asomaba y eso era un step up. Era como pues un bunny, usted tenía que saltar un bunny hop grande, acá era una caída y por allá era un gigantote el primero y yo me acuerdo que yo miraba desde allá y yo decía, y ya por allá decían, no queremos ver gallinas, nosotros queremos ver hombres acá saltando, que yo no sé qué. Y yo por allá con ese, pues escuchando a esa gente y yo, no, pucha, me tocó tirarme, que hijo de madres. Lo que Entonces, fue. Sí, entonces yo me acuerdo que yo iba como cuarto. Yo me tiré. Entonces yo llegué, o sea, todos estaban tirando, probando el primero. Y de ahí se iban para un lado. Entonces yo me acuerdo que yo me tiré y se me corrió el timón cuando caí. Se me corrió todo hacia adelante. Y yo, una buena señal, me salí. Me hice el huevón por allá abajo, corrí el timón, lo organicé. Y ya cuando iba para arriba, ya estaba Kenneth, Daniel y creo que iba Santiago y Chapol, algo así. Y ya estaba haciendo la fila. Cuando Kenneth se tira por allá, cuando sale, no salió. O sea, yo creo que cayó por allá planeado y no salía y nosotros, ¿qué pasó? Bajamos, claro, ese marco partido, ese huevón por allá dormido así. ¿Se noqueó? Se noqueó en el primer intento, en el primer
El primer salto, claro, y nosotros allá, todos arriba, nosotros, ay, no. ¿Quién es, marica? ¿Quién? Sí, en ese evento de Lagos de Moreno quedó ahí abajo. No sé, bueno, es muy teso, pero pues son deer jumps. Claro. Bueno, y después de eso, ya, pues Kenneth no pudo out, ¿cierto? Entonces ya ahí ya fue, creo que uno de MTV, y bueno, ese sí los pasó. De ahí se tiró Santiago y después Chapol. Pasaron sin Casi que problema. estaba también. No, casi que no estaba para ese. Y de ahí ya, pues ya nos empezamos a tirar todos, ya me tiré. Ya todos pasábamos los saltos. Como si nada, como si... Pues al principio uno se quedaba por allá en el step up, como... O sea, era un salto, de ahí era como una J hacia el lado izquierdo. Lado derecho. Entonces me tocaba de opo. Iba hacia el lado derecho y de ahí uno caía, hacía un roller, como que el pompa al roller, y había una salida a caer a un peralte. Y el peralte uno caía ya a otra caída y ahí quedaba el revolcadero, el último. Yo me acuerdo que siempre me quedaba como que en el peralte, como que caía y caía todo chueco y todo raro y pues, o sea, con trucos, pero al principio pues probándolo. Yo me acuerdo que yo los pasaba, pero muy bajito, los pasaba muy bajito. Y yo decía, no, pero necesito más velocidad. Y bueno, y en una de esas me tiré. Entonces yo hice como que barspin no hander en el primero. Hice como que tobogán bajando. Barspin no hander. Look down en la J y venía. Le hice doble tail whip. Eso fue para la ronda. Le hice doble tail whip porque yo en prácticas como que le tenía tanto respeto y tanto respeto a México que no me quería volver a lesionar. Como que estaba pensando en las lesiones antes y no sé, estaba estresado. Como hacer las cosas como en la competencia, sí, no antes. No, pues debía haber obviamente entrenado. Pero pues son errores que uno tiene que... Uno va aprendiendo. Aprender, claro. Uno no... Como decíamos ahorita, uno no aprende de que otra persona le diga, no, sí, no le toca la final. Entonces yo me acuerdo que pues ya en la competencia ya hice como iba. Y ya en el peralte le hice como... No en el peralte, era una salida, acá era un peralte. Entonces hice el doble tail whip y las bielas me hicieron como así, como cram flip. Entonces caí en opo. Pues caí así como en opo y me salí. Y eso era un pueblo en bajada. Me cuenta un pueblo así en bajada. Entonces yo me acuerdo que a lo que me salí de ese peralte, eso era muy alto. Eso era como por ahí casi un tercer piso. Entonces por ahí un segundo piso, pero yo salí con la velocidad que iba. Salí a la mierda. Por allá resulté así helado y casi yo duré lesionado el fémur por un rato, el fémur izquierdo. Y mi muñeca también como por un año. La muñeca pa' qué, pero me duró bastante lesionada. ¿Pero el fémur qué? ¿Golpe o...? Golpe, gracias a Dios. O sea, recibí el golpe en casi todo el lado izquierdo. Porque si lo hubiera recibido solo en la muñeca me hubiera fracturado. Claro. O solo en el fémur me hubiera fracturado. Pero fue un golpe en seco de lado que pues no me fracturó, pero sí me lesionó mucho. Digamos, claro. La muñeca sí se me fue. O sea, como que se me esguinzó. Pero esa muñeca me duró mucho. No sé si de pronto me fracturé un huesito, pero pues tampoco tenía seguro por allá. Y era el principio de mi trip. Cuando me lesioné, Pavel me dice, ¿a usted cuánto le dieron pues porque a todos nos pagaron como que el viaje para ese evento? Entonces, a todos como que le habían pagado como 400 y yo negocié con ellos 700. Yo, no, páguenme 700, que yo estoy tirado. Y yo me acuerdo que era uno de los pocos que recibía esa plata. Ya me pagaron $700 y con esos 700, 400 valía la visa. Y con el otro cubrí el viaje. O sea, cubrí los viáticos y cubrí lo que era el vuelo. Y ahí fue cuando saqué mi visa allá en México, porque todos nos íbamos a ir a entrenar a donde Daniel Derz. Y de ahí nos íbamos a ir a Alemania a un evento a Colón. A ese evento de Colón, no sé si... Pues, BMX Wars. Sí, un BMX World. Bueno. Entonces yo quería ir mucho a ese evento de Colón. Yo siempre decía qué bacano no ir allá a ese evento. Bueno, vamos a entrenar para ese evento. Y esa fue como
el por qué yo quise sacar la visa, porque en ese entonces no me daba el tiempo de yo llegar a Colombia, sacar una cita acá en Colombia y agarrar la visa acá, porque pues para el tiempo que yo llegaba, como que ya todo el mundo se iba a ir para el entrenamiento de Daniel Ders. Entonces como que no me daban los tiempos y por eso decidí sacarla en México. Yo dije, no, yo quiero ir ¿Fue con algo ustedes. fácil o...? Pues fui allá, hice embajada? a la embajada mexicana de Estados Unidos, allá en México, en Guadalajara. Y me preguntaron, el señor me dice, bueno, ¿y a qué va a Estados Unidos? Y yo, no, pues quiero venir a competir porque era verdad, había hablado con Daniel Ders de que me iba a dar pues posada allá en Daniel Ders, pues en el skatepark, en el DD. Ya ni me acuerdo. Bueno, y esa era pues la excusa, no, pues ¿para qué va a Estados Unidos? Y yo, no, pues voy a ir a entrenar. Quiero ir a entrenar para prepararme para un evento en Alemania, en Europa, que se llama Colón BMX. Es en Colón. Creo que se llama así, Colón, no sé. Nunca fui. ¿No sabe usted que fue el que fue? Para nosotros. Nunca fui. Pero bueno, esa fue esa era la idea en ese momento. Entonces cuando me preguntaron todo eso, que a qué iba, yo no voy a ir a entrenar. ¿Quién le va a patrocinar todo eso? Yo no, pues este güey me va a cobrar $150 por el mes. Entonces $150 como que lo dudo. Yo no, sí, es el dueño de esto. Y como que le mostré la conversación y yo, Y bueno, ¿y qué estaba haciendo acá en México? Y yo, no, yo vine a una competencia de llamar Lagos de Moreno. Ellos me invitaron y pues me pagaron los viáticos. Y pues con esta plata estoy aprovechando para poder hacer la visa. Y sí, pues fue a competir, pero pues resulté por acá lesionado y nada. Quiero recuperarme y salir de esta lesión y irme para Estados Unidos a entrenar. Y ya eso es todo. Y me cogió el pasaporte y me dio un papelito. Entonces yo súper, pues, yo no sabía qué era papelito cuando ni siquiera había caído en cuenta de que ella había quedado con mi pasaporte, nada. Bueno, gracias. Salí. Cuando hacía ya Chapol me decía, ¿qué? Yo no sé. Y lo leí, su visa ha sido aprobada, le va a llegar en un mail de prioridad, le va a llegar más rápido que yo no sé qué. Ha sido aprobada por 10 años. Y yo, ¿what? Me la aprobaron y por allá, pues, Pavel por allá, chingón, brother, qué chingón, como hablan ellos, carnal, qué brutal, que te la aprobaron y bueno, en fin. ¿Y Chapo ya tenía la visa Sí. o la sacó ese mismo día? No, él ya la tenía, él ya tenía su visita y... Qué berraquito, ¿no? Sí. Ya salió... Entonces, ¿qué? ¿Salió para la USA o qué? Ya cuando empezaron las competencias de Estados Unidos, vi una competencia que se llama Trans Jam. Contacté a este muchacho, Cristian Barón. Solo a Cristian Barón. Y él me dijo, sí, llegue. Acá tiene donde llegar. Hay una competencia que se llama Trans Jam, que yo no sé qué. Y yo ya había hablado con Daniel acerca de ir a su complejo deportivo. Y bueno, en ese entonces era $150 y pues ahí me podía quedar el mes. Que yo, bueno, listo. Llegué allá, a Norte de Carolina, a Raleigh, y allá hubo esa competencia. Yo me acuerdo que yo llegué y los dos muchachos se fueron. Era Juanca y Cristian Barón viviendo en esa casa. Sí, Juan Camilo, creo. Ajá. Sí. Full face. Sí, full face. Full Se shows. montaba en Marinilla, ¿no? No. No, allá en la USA. Ujú. Bueno, en fin. Ellos vivían allá y yo me acuerdo que yo llegué allá, súper bacano, súper buena gente. Pero yo me acuerdo que se fueron y yo, no, qué aburrición esto por acá, en medio de la nada. Yo quiero ir a montar. Y yo me acuerdo que pues ese primer día ellos llegaron de trabajar y me llevaron por allá donde Daniel Ders. Y llegamos allá a ese skatepark súper brutal, súper bacano. Empecé a montar y me sentía bien. Yo, uy, no, qué brutal es ese skatepark. Y de ahí al otro día yo me acuerdo que tenían que ir a trabajar y yo les dije, oye, llévame a trabajar, yo no me quiero quedar acá todo el día hasta que ustedes vuelvan, no, llévenme, yo quiero conocer. Y ya me empezaron a llevar y ya pues le pidieron permiso al jefe y por allá yo me acuerdo que ya yo por afanarlos que vámonos a montar
Yo me acuerdo que yo les dije como que no, vámonos a montar. Sí, pero que hay que acabar esto. Y yo, venga, denme una pala y yo les ayudo. Y empecé por allá a paliar. Cuando volteé a mirar, el jefe ahí venía. Y él me preguntó, ¿necesitas trabajo? Pero en inglés. Y yo, ¿qué está diciendo este man? Y llegué por ahí. ¿Qué está diciendo el señor? Dice que no, que si quiere trabajar. Y yo, sí, de una. Vamos a trabajar de una. Así que hágale pues. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Y yo, bueno. Segundo día que llegué a la USA. Y yo, bueno. No sé a cuánto me iba a pagar, pero yo hágale que yo llego acá madrugadito el primer día. Y ahí fue mi primer trabajo. Tocaba hacer como construcción. Era como talando árboles. No hablaban a inglés. Esa era la gracia, llegar así, pues como a forzarme a aprender inglés allá. Porque realmente como que en las clases acá no aprendía nada. Fui a trabajar y ya cuando llegamos de trabajar nos íbamos a donde Daniel Ders, íbamos a entrenar. Entrenábamos muy bacano. De ahí llegó la competencia de Transjam. Entonces la primera compe fue de Deer Jump. Y ahí yo me acuerdo que había que pagar como $45. Yo llegué con solo plata colombiana, como con 700.000 pesos colombianos. ¿No los cambió en Colombia? No. Yo pensé que allá... Yo pensé que allá los iban a cambiar y no los cambiaron. Entonces ya cuando llegué allá, pues plata colombiana, pues no vale nada. Entonces yo por allá, hey muchachos, cambiame la platica. Cuando por allá Cristian Barón, vea, yo le presto. Y yo, hágale. Me prestó la plata y pagué la inscripción, me metí a la competencia, competimos. Y cuando ganadores, primero yo no hay quién, que se cayó. El segundo creo que Justin Dowell y tercero yo. Y yo, me les metí al podio de DIR, que yo casi DIR no, o sea, yo la verdad nunca le pegué así muy duro al DIR, pero me metí, yo, bueno, bacano. Tercer puesto, cuando al otro día, no, que una competencia de parque, esa era la más tesa. Me acuerdo que yo, pues, que me llamaban por allá en inglés y yo no entendía, yo entendía solo mi nombre. Michael Mogolón. Me salían las lágrimas, yo, ay, qué bacano esto, ay, qué brutal. No me tiraba por allá y montaba y ya cuando no, que segundo puesto en parque. Y esa era la más tesa, la más pro y pues la que daba más cash. Entonces como que ahí yo llegué y como que no me las creía. El primero fue... ¿Cuánto se ganó? Como $1,200. Muy buen premio. A una Sí, luca. Una luca. Pues era la bendición porque yo iba sin plata. Por eso, con esas lucas pago. Y de segundo. De segundo y de tercero. De segundo y tercero, ya, bueno, el tercero de DIR esa... ¿Le dieron plata? Como que todo fue unido, o sea, fue DIR, Entiendo. DIR, pero era como más el precio en parque, era el más pesado, pues. Entonces, ya el tercer día era calle, y ahí sí, pues quedé primera, en calle. Tercero, segundo y de primero. Sí. Brutal. Era así, 3, 2 y 1 en calle. Yo, ¿cómo? Que primero en calle, qué brutal. Y bueno, pues ahí ya fue el primer, ahí el jefe también fue. Yo creo que me acuerdo de los videos de ese evento, ¿no? ¿Hay videos? Sí, yo creo que ahí, pues en mi Instagram, yo creo que todavía tengo videos de Transjam, de esa historia. Bueno, en fin, resulté ganando esa plata y yo me quería comprar una GoPro, por allá me compré una GoPro. Esa plata no me duró mucho. La verdad, no sabía administrar los dólares todavía ya, como acá en Colombia, que uno es, pues, no sabe administrar la plática, pero allá no. Pues yo llegué y en ese evento de Transjam conocí un man de Monster y él pues yo ni sabía hablar, pero me decía que, pues, que le diera los contactos y creo que por medio de Cristian Barón nos llevaron al primer show que tuve en Estados Unidos. Fue un show de Monster allá en Nueva York. Entonces como que nos llevaron en un carro, nos dejaron en un hotel súper brutal y yo decía, pero, o sea, qué brutal, o sea, vengo acá para un hotel, o sea, vengo a un hotel súper brutal y te pagan por montar y te llevan otra vez a casa. Pues para mí era brutal, claro, o sea, como increíble. que bacano no venir acá a montar bici y que te paguen.
Entonces como que vi ese fue el primer show que yo tuve y pues me pagaban bien y Cristian Barón creo que fue conmigo. Y de ahí volvimos otra vez a la casa y de ahí empecé a mirar competencias. Yo dije, no, yo quiero montar. Y vi una competencia de Vans en Huntington Beach y yo solo tenía $250 que me acababan de pagar de la construcción y valía $250 ida y vuelta el tiquete. Y creo, si no estoy mal, era solo ida. Si no estoy mal. Creo que yo lo había comprado y solo ida porque valía como un pasaje a Colombia. Ajá. Porque es que al otro polo. Entonces como que, o sea, estoy en East y West, que al otro lado. Entonces pues de ahí llegué a esa competencia y pues llegué a Huntington, de ahí cogí pues un tren, llegué hasta esa competencia y no podía hablar inglés. Obviamente pues intenté hablar con Dakota. Pues yo le dije a Dakota y le mostré mis videos porque no sabía expresar, no sabía hablar. ¿A cuál Dakota? ¿Roach? A Roach, sí, Dakota Roach. Yo lo vi, pues yo le dije, yo monto, ¿será que puedo montar con ustedes en la competencia? Es que yo le decía, como que, pues, no claro, sé, explicándole, le decía como que no. Y yo le mostré videos de que yo montaba, yo monto, yo quiero competir con ustedes, yo monto, como para que me ayudara. Y no, quizás eso también se puede ver mal. Entonces, en fin, yo solo quería como entrar a la competencia y no pude. Y antes como que cerré puertas con el muchacho. Como que, o sea, no hubo conexión, no hubo... O sea, hubiera querido como que hubiera sido más natural. ¿Pero usted alcanzó a viajar o qué? ¿Y no compitió? Sí, o sea, yo fui hasta allá y no me dejaban competir. Y porque era solo invitacional y pues yo pensé, porque esos eventos los hacían y siempre hacían como... Siempre los hacían... Acomódate el micrófono. Ahí. Siempre los hacían como al principio unas clasificatorias para poder entrar a la competencia. Entonces ese año no lo hicieron sino solo invitacional y tenían sus invitados para la clasificatoria que eran parte de la familia Vans. Pero yo no entré en ese. Pues obviamente no sabía ni hablar y no sabía ni quién era yo y yo por allá en ese público así como que primero sin plata y segundo sin inglés y tirado, mejor dicho. ¿Y quedó tirado? ¿Qué pasó Pues entonces? yo quedé ahí, pues yo me disfruté las prácticas, yo veía a todos los ídolos, uy, qué brutal ver a todos los parceros, pues a las figuras que tú creciste viendo. O sea, súper brutal. Yo era como, pues, en shock. Yo decía, wow, que las leyendas acá. Y yo allá viendo el evento, grabando todo el evento. Yo, pues, ¿qué voy a hacer? Un evento tan chimba, ¿no? Pues yo me lo voy a disfrutar todo. Chupé sol, desde las 7 de la mañana estaba ahí hasta que cerraron. Hasta que se acabó el evento. Eso fue un día. De ahí me fui para Tucson. Ahí llegué a la compe, ya llegaron los mexicanos. Me recibió el papá de Kevin Peraza y de ahí ya me mostraban Tucson, estuvo súper brutal, llegó la competencia, competí, me gané el mejor best trick, gané el mejor rider del día, volví, me paré en plata, como que no pensé que iba a ganar la competencia y la gané. A ver, ¿y cuál fue el best trick de esa compe? Pues imagínense que todas esas 2 semanas yo entrené en el skatepark y cuando llega el día de la competencia, ¿no? Que todos para la calle, así literal. Todos para la calle y todos, yo matándome en ese skatepark. Cuando no, todos empiezan a salir. Y yo, ¿pero para dónde van? Es que no, la competencia es en la calle. Yo en la calle. Yo no, ¿yo qué voy a ir a hacer en la calle? Dios mío. Cuando íbamos saliendo ya empezaron los spots, empezaron a parar por varias partes y pues en cada spot yo les hacía algo. Yo no, pues necesito plata, mijo, vamos. Entonces en cada spot me daban cash. ¿Fue un evento de street entonces? Sí, un evento de street. Entonces llegamos y en cada spot como que parábamos y montamos y bueno, recogía plata de a poquitos. Y de ahí... le daban era por spot por plata. Spot, dinero, ya sé sí. cómo, sí. Y entonces, ¿ahí qué? ¿Cuál fue el best trick? Y de ahí, best trick era una baranda súper gigante, la verdad. Yo rompí el peg de atrás. Y el hermano de Kevin Peraza, Eddie Peraza, me dio su rueda. Me dijo, monte, vea que usted ya la va a hacer.
Entonces yo la puse y yo, no, yo me voy a ganar ese best trick. Yo todo, pues yo con la moral, Claro. yo, no, me voy a ganar el best trick. Me subí a la baranda, le hice downside, caí y lo hice. Y todo el mundo eso, ¡guau! La hice. O sea, una baranda. Yo en ese entonces, yo había hecho eso en Cali, lo había aprendido en Cali, pero no lo había aplicado como en la calle. Yo lo vi. Yo Me creo que acuerdo de sé ese cuál evento. clip, sí. Me acuerdo de ese evento en Cali, en la baranda que De- queda al lado de la lengua, ¿no? Eso. Esa lengüita pequeña que hay allá en Cali. Buen truco. Sí. Y bueno, hice Downside eso Oppo. y me lo gané, $400 de una así como best trick. Y de ahí terminamos en el skate park. Entonces les hice como flare bar spin, caí, wall ride, flare whip y una ronda, como 3 rondas, eran como 3 rondas y mejor truco, mejor rider y así fue. Como que Otra luquita, te Otra. salvaron la vida. en esa como que también fueron 1400, en esa sí fue un poquito más. O sea, Sí. me recolecté como 1400 al final de todo. De ahí nos salieron varias competencias, una en Denver. De hecho es cuando empezaron lo de los olímpicos y todo eso, antes de que se crearan los olímpicos, eso empezaron unos puntos ahí y nosotros empezamos a ir a eso. Allá fue donde Santiago Muñoz se lesionó la rodilla. Estuvo allá y se lesionó la rodilla, yo me fracturé este dedo, todavía pues está un poco deforme. Y enfrente de Drew B. Sanson, yo me acuerdo que yo hice un telviopo y caí y se me soltó la mano, estaba muy sudado y se me soltó la mano y puse la mano abajo y se me dislocó este dedo. Wow. Leyendota, te ayudo. Sí, claro. Drew, sí, la buena para Drew. Y de ahí... ¿Eran parceros o qué? No, sino pues yo ni En ese podía- momento, ajá. Yo no podía, sí, me ayudó porque pues estábamos en el En mismo ese hit. momento fue su parcero hoy. Sí, sí. No, pero bueno, en fin. Y se la llevaba muy bien con Chapol. Siempre lo quiso mucho Chapol, Drew B. Sanson. Y bueno, en fin. De ahí me lesioné ese dedo. Competí al otro día encintado. Con pastillas otra vez. Competí así. No, quedé como de 24. Ni me importaba. Ya en ese momento, como ya estábamos en Denver, allá conseguí trabajo. En Denver. Un parcero dice que no, quédate, que yo no sé qué. Y yo volteé a Chapol y Chapol, es que usted es huevón, que se va a quedar acá, ¿qué? Eso vea que no puede ni montar. Eso un poco de snow, ¿para qué? Y yo, no, sí, tienes razón, no, me devuelvo otra vez para... Pues yo estaba lesionado, yo quería como facturar y recuperarme. Como, pues, distraerme un poquito y volver a casa y volver con platica. Eso era lo que pensaba. Yo decía, yo no, necesito lucas. Y bueno, en fin, de ahí volví otra vez a San Diego. Ahí conocimos en esa competencia a Alex Cázares, a Diego, un parcero mexicano. Y bueno, el parcero nos contactó allá con todos los skateparks y digamos Alex era como manager en un skatepark y ahí como que nos conectó ahí en la escena y ahí empezamos a conocer a todo el mundo. Ya el tío de Diego me dio trabajo en una carpintería, pero como eso no pasó sino hasta el 4.º mes. Como que no me salía trabajo, por Dios, que yo buscaba trabajo y no me salía, sino como el 4.º mes ya me salió. Y era con el tío de Diego, y de ahí me quedé como 2 años. Porque no es como que todo el mundo piensa como que uno llega y ya fue camello de una. Fue, uy, no, tengo el mejor trabajo del mundo, ¿no? Sí, no. Sí, siempre Tiempo, duré, sí. De hecho, el mismo día que yo le dije a mamá, no pude conseguir trabajo. Mi mamá me envió lo del pasaje para que me volviera desde San Diego. Y Diego llegó ese día y me dijo, ¿quiere trabajar? Y yo, de una. Así que mañana llega a las 7 y yo de una. A las 7 nos vemos allá. Me fui por allá a una tienda, compré unos tenis para trabajar, una ropa, con esa plata. Despedí al parcero Chapol, yo, no, la buena, yo me quedo, no, yo me voy a quedar trabajando, yo estoy lesionado, ¿qué más voy a ir a hacer? Estoy sin trabajo en Colombia, ¿para qué me voy a devolver? Voy a aprovechar, voy a trabajar. Parce, me puse a trabajar en la carpintería, aprendí, hasta me gustó la vuelta de la carpintería, empecé a hacer cocinas y pues me gustó, empecé a aprender la carpintería y a facturar, pues no podía montar. Entonces gimnasio y eso, y empecé así, como de a poquitos. Y en ese lapso ya me empecé a mejorar y ya me iba al skatepark que se llama Ocean Beach, ya me iba por allá y me encontraba a Denis, así de la nada. Y por allá, y yo lo veía y yo, uy, qué chimba el Denis por ahí. Entonces me le pegaba.
Yo lo iba a montar y yo me le pegaba atrás. No podíamos hablar el inglés, el idioma, pero ya podíamos, o sea, él me decía, sígame, y yo le entendía. No, pues empezábamos a montar. Eso me caía al principio, obviamente, esas líneas de loco allá en el skatepark, eso era brutal. Y yo, claro, me dejaba tareas y yo siempre iba, después de trabajar, siempre iba a entrenar y a hacer las mismas tareas que él me había dejado. O sea, que yo no podía hacer. Entonces yo entrenaba. Y ya, y así como que ya conectamos para montar. No hablábamos el idioma. O sea, yo no hablaba el idioma y aún así teníamos una buena química para montar. O sea, como que era re brutal montar con él. Y yo decía, yo no, qué chimba. Y los dos como que, o sea, tanto él me buscaba como yo lo buscaba. Yo no, vamos a montar de una. Claro, vamos a... ¿Se hablaban ya o qué? No, o sea, Traductor. Se texteaban. traductor, sí. Pero pues no era así como... Pero por redes o algo así. Sí, por Ah, redes. no, una chimba. ¿No? ¿Vos sentís que conocer a Denis cambió la vuelta? Pues como que cambió el juego. Claro, también pues en un punto de mi vida yo también como que, o sea, no sé, como que los dos nos conectamos bien, que él también él ayuda mucho a sus amigos. Entonces como que también fue parte del proceso que como que yo le conté esta historia que le estoy contando a ustedes. Claro. Y él llamó al manager de Haro. Él llamó al manager y me dijo, al team manager, y me lo presentó y él me preguntó de la historia. ¿Cómo vienes? Cuéntame tu historia. Ah, ¿y eso qué? ¿Fue en el podcast o no? En el que estuviste. ¿Qué? ¿Lo de la historia? No, eso fue, me imagino que el principio, ¿no? No, al principio. Eso fue antes del podcast, antes de hacer cualquier video Es que en el Estados podcast, Unidos. ¿qué? Fue hace poquito, entre comillas. Sí, fue hace poco. Ah, bueno, ok. Sí, como que ya te Sí. has estado teniendo pues como una reputación, como una visión más. Entonces, Eso. ¿qué pasó? Y entonces ya de ahí me cogió Haro, de ahí como que escuchó mi historia y les pareció súper inspiradora y que Entonces ahí entraste a Haro. Qué chimba. de ahí fue que que entré a Haro, ya empecé. Pero eso era Team Flow, ¿o ¿cómo se le dice a eso? Team internacional y de ahí ya después de que antes de venir a Colombia ya me empezaron a pagar. Entonces yo estaba trabajando para un video, hice un video y de ahí me tocaba hacer una parte de video part y entró la pandemia. Entonces cuando entró la pandemia ya no pude, pues al primero que me cortaron el paycheck fue a mí. Fue uno de los, o sea, a mí me llegó muy poco y cuando me llegó como que no me duró tanto y llegó la pandemia y chao. O sea, como que chao de pagos, pero pues yo al igual yo siempre montaba por gusto, o sea, nunca lo hice así como, o sea, ya me estaban pagando y qué chimba, o sea, brutal cuando le empiezan a pagar a uno, pero en ese momento literalmente no, pues no lo veía así como una pérdida, sino que todavía estoy en el equipo, nos vamos a ir a trips y bueno, y me pagaban todos los viáticos, los vuelos, cualquier competencia. No habían muchas competencias, pero aún así íbamos así al equipo como trips dentro de Estados Unidos y me llevaban a todos los eventos. Pues yo creo que eso debe ser una... Eso es algo que uno sueña desde pequeño. El sueño, sí. Sí, claro. Marica, ¿cuántos no crecieron como con Road Fools? Digo, uy, no, parce, yo quiero salir a ello, quiero montar, quiero hacer... Eso, pues Claro, estar ahí encima. Y con Haro te fuiste para el Simple Session. Pues ellos me apoyaron, sí. Ellos me apoyaron, pero pues realmente lo que me ayudó para la entrada de Simple Session fue el podcast que hice con Our BMX, con Ryan Fodger y Dennis Anderson. Con ellos, la gente de Europa escuchó mi historia y a raíz de eso me dieron la invitación para Simple Session. ¿Y qué tal? ¿Qué tal Brutal. ir a un Simple? Brutal, porque pues es algo desde pequeñito que tú sueñas como deportista. Tú dices, uy, qué brutal uno estar allá, ¿cierto? Porque uno siempre que llegaba a Simple Session uno se ponía en el computador y uno, Veía videos de todos esos... parce, yo pudiera, uno decía y se caían y uno pudiera estar allá, hombre, haciéndolo de la rondita de uno así. Cuando ya llegó el Simple Session, no, brutal, como que una experiencia tan llenadora, o sea, aparte de resultados o cualquier cosa, es una experiencia muy bonita y también Un sueño cumplido, ¿no? Sí, un sueño cumplido, sí, como que brutal, ojalá todos ustedes puedan ir algún día, así que vivan ese momento porque realmente es muy bonito, muy bacano.
De verdad, verse allá en un spot tan legendario. Legendario. Y eso fue el de este año. Sí, eso fue el año pasado. Feliz año. El año pasado, sí. Sí, porque hizo mucho este año. ¿Qué otra compe decís así como que ha marcado pues? Como a ver, ¿cuál otra? O no una compa en específico. O un trip, Como un algo, trip algo también. en tu vida, O dijo, qué, marica, no sé. qué chimba, me pasó Un esto. trip de, pues cuando nos fuimos con Chad, con Dennis y con unos skates de Rockstar. Nos fuimos por allá a Oregon a montar todos los skateparks de Oregon y a filmar. Eso era brutal. Eso era lo que yo quería. Claro. O sea, como que yo siempre quería como que grabar, irme en un trip con ellos, ir a producir, a grabar, a montar bici. Entonces como que, o sea, que te paguen los viáticos, los vuelos, que aún así te paguen efectivo por ir a filmar, ir a producir, es gratificante. Ir Sí. a parchar, ir a conocer a los maricas, porque es la vuelta. Y ya de ahí, pues claro está que cuando empecé la construcción, como a los días conocí a un man mexicano, sí, el nombre de él es Eric Soto, y otro que se llama Dave Holden. Ellos son como los dueños de compañías de shows. Entonces ahí fue cuando yo empecé en los shows. Yo ahí empecé, primero fue con Eric y luego con Dave. Entonces ya trabajaba con dos compañías haciendo shows de BMX. Y pues eso era lo que me mantenía a mí montando. Y aún así pues tenía los sponsors y entonces me movía por todos lados. O sea, si a mí me salían shows, aún así seguía trabajando. Era Uber o era construcción, pero yo siempre tenía que estar produciendo. Haciendo algo, claro. Produciendo, o sea, no solo montando, no solo entrenando, tenía que estar también, pues ya uno entra como a la etapa de llegar a los 30, de que qué estoy haciendo con mi vida y con esa, y uno empieza a caer en ese caos, en ese caos interno de que qué estoy haciendo con mi vida, no, necesito hacer algo, y bueno, empecé a trabajar, a enfocarme mucho más en algo, pues como trabajos financieros, y pues ya como que financieramente quería verme como que yo quiero tener mi casa a los 30. Ya llegaron los 30 y no tenía nada. Y yo decía, no, ¿por qué no tengo una casa? Y ahí compré una van. Le dije a Dennis, no, Dennis, véndame esa van. Y Dennis me vendió esa van. Entonces ahí cogí esa van y empecé a vivir en esa van. Y pues me salí del apartamento. Yo tenía también una casa. Pues yo rentaba por ahí una casa cerca al mar donde recibí mucha gente. No, pues bueno, yo digo como que la vez pasada que estuviste acá, bro, hablamos como de que había sido muy duro lo de Pat Casey. Y creo que a uno como pues como biker, como que uno dice, mera vuelta, yo siento que como que una sensación general de tristeza. Pero lo hablé con vos y vos de una te pusiste como, te afectó de verdad. Claro, y no sé, pues como terminar ahí hablando de esa situación, cómo fue para vos. Sí, claro. Pues Pad es todavía una imagen muy grande para mí. Tengo siempre presente porque fue, pues más que todo un parcero que siempre desde el día uno fue muy original, muy buena gente conmigo. Entonces cuando empecé a ir a la casa de él, yo ya lo conocía en competencias y de hecho la primera competencia fue una de Vans en apoyo a Scotty Kramer cuando él se cayó. Y ahí Stay Strong. Eso era una competencia de Vans. Y yo me acuerdo que yo era de mini ramp y street. Y ahí yo me acuerdo que él era tan bien que yo decía, qué chimba poder hablar inglés para poder hablar con este loco. En fin, después con el tiempo seguimos frecuentando como skateparks y nos veíamos, hey, what's up, bro? Y nos saludamos, tal. Ya después Dennis me empezó a llevar allá, dice que no, vamos a montar con Pad. Yo, listo, vamos. Y ahí empezamos a parchar con Pad. Ya después me la pasaba yo por allá, donde me decía Dennis, ¿dónde estás? Y yo, no, yo estoy por acá con Pad. Así que, que están montando, ya les llego y tal. Y bueno, en fin, eso, yo me acuerdo que hasta el parcerito me decía como que no, quédese en la van y quédese allá afuera de mi casa y mañana montamos. Y yo no, Pad, yo mañana tengo shows. Y toda la semana tengo shows, la verdad. Pues sí, siempre que yo tenía un show cerca de la zona, yo arrimaba, porque siempre es como hora y media de mi casa. Entonces toque retirado y para una van también V8, eso siempre consume ahí para allá. Entonces
yo también veía como el lado de que, bueno, si tengo que hacer un show, voy a ir a la casa de Pat y voy a montar con él, porque es brutal, siempre era una conexión igual que Dennis, era un parche muy bacano para montar, era muy agradable. Todavía lo es, sino que pues a raíz de eso pues ya no es lo mismo, ¿no? Ya después de uno perder una persona Quería, pues alguien tan apreciado, es duro. Y más cuando uno llegaba allá y yo lo primero que llegaba era a acobalarle la rueda, ayudarle a centrar esa rueda. Eso me decía, bro, eres muy bueno para eso. Y yo, ya, déjeme decir esas cosas, hermano. Ya vamos a montar. Entonces yo le ayudaba como eso, hablábamos un rato, nos parchábamos, hasta fumábamos, nos manteníamos relajados por ahí tomando cervezas. Después sacábamos por allá el foam-pit y empezábamos pues el airbag y lo poníamos en las jotas y empezábamos a montar. Y a veces la sesión era solo Jonathan, él y yo, o 3 o 4, pero nunca era como un poco de gente ahí montando con nosotros, no, siempre éramos pocos. Y ya de ahí uno, pues, todos los parceros que llegaban de Colombia, pues uno los llevaba, los intentaba como juntar un poquito de que vea, parce, este skatepark es brutal, y pues ellos también hacían conexiones, así, pues, en fin. De ahí, pues, hubo ese accidente y, pues, de hecho, ese día que se accidentó, yo le escribí, hey, brother, ¿dónde estás? Estoy por acá al lado de tu casa. Literalmente estaba al lado de la casa sin saber que él se había accidentado. Y Dennis a mí me llamó y me comentó, Pat se murió. Y yo, no. Y los dos nos pusimos a llorar, como niños pequeños. Empezamos a llorar. No, ¿cómo así? Es que sí, que no puedo creerlo. Y yo, no, ¿cómo así? De ahí estaba súper cerca la casa de Pat y me fui a la casa de Pat y no fui capaz de entrar. Yo estuve ahí enfrente de la casa y no fui capaz de entrar. Yo, no. ¿Qué estoy haciendo? No voy a entrar. Si para mí es duro, como era de duro para la familia, ya no. De una yo me acuerdo de una me volví. Yo, no, ¿qué estoy haciendo? Y yo, qué raro, pero ese día yo también yo le escribí, como, hey, Pat, estoy por acá cerquita, vamos a montar. Cosas de días y preciso al tiempo que yo le envié el mensaje, como a los 10 minutos se accidentó, como tuvo ese accidente tan horrible y desgraciadamente pues lo perdimos. Una persona tan humilde, tan sencilla, tan del otro lado, porque o sea, tan successful, o sea, en cuanto a todo, tenía una familia muy linda, una mujer muy hermosa, un skatepark de sueños, X Games se hizo en su casa. Cuando él me decía, llorando, me decía, este es mi sueño, este fue mi sueño y ya lo estoy cumpliendo. Me decía así como cuando llegó X Games a su casa y lo apoyó con todas las rampas y que hicieron todo el evento con Monster, o sea, una cosa de locos. Literal, él pues vivió su sueño y muy tristemente qué feo que pues se haya acabado la vida tan rápido para Era él. leyenda. Aparte de leyenda, era tan buena gente, o sea, tan humilde, tan buena persona, de verdad que, o sea, no merecía nada de eso, en serio, pero las cosas pasan y accidentes pasan y pues eso es parte de la historia. La vida. Bueno, con que vamos terminando. Sí. Siempre le preguntamos a los invitados quiénes son como los 5 riders favoritos internacionales y 5 de acá de Colombia que les parezcan buenos, que sean sus favoritos. 5, Dennis, obviamente. Está Pat, obviamente. Dan Lacey, Garrett y a ver, 5. ¿Quién más? Y Ben Wallace. Todos gringos. La mayoría. Sí. Igual es Napa. Todos están. Sí, Ben Wallace. Ben Wallace creo que es de Inglaterra. Inglaterra. Ah, ok, sí. ¿Y de acá? Y Dan Lacey es de también Inglaterra. No. De acá. Dan Lacey es del barrio. Sí. Bueno, de acá, las leyendas del barrio. Frank Albino,
Santiago Muñoz, Chapol. Me gustaba mucho Chapol, pero pues también crecí con él. Pero pues en ese entonces, a ver, ¿quién yo veía? Mauricio Mayorga era muy apá. ¿Quién más? Así leyenda. Que tenga así en mente. ¿Quién? Firu. Firu era muy teso, era un loquito, pero Todavía sí fue puta, sigue yendo más. Sí. Krillin y fue puta. Firu pa' qué, pero wow. Una pa. Maldito Krillin. Hey, bueno, y te quiero hacer ahí como, creo que hay tiempito para otra pregunta. Y como el nivel actual de riders nacionales, ¿cómo estás viendo la proyección pues aquí en Colombia? El nivel, cómo está creciendo y ya, no sé. Sorprendido del nivel, literalmente pues la nueva generación lo está dando todo. Creo que todos los del pasado hicimos un buen trabajo, porque pues a raíz de todo pues los motivamos un poquito para salir de esa zona de confort, y que hoy en día pues el apoyo olímpico es una cosa de locos, porque nosotros digamos no tuvimos eso, nunca fue como una opción, y pues de ver el nivel hoy en día es increíble. O sea, es increíble ver el nivel de hoy en día de Dakota, de Cuellar. El estilo de Cuellar me encanta. Un pelado que pues nunca he conocido, pero respeto mucho el estilo y cómo montan y pues el nivel de hoy. O sea, se me escapan tantos nombres ahorita, pero pues así que tenga así en mente, esos dos son unos de mis favoritos. Y ¿quién más? Del nivel. No, muy tesos. Ahí ya hay muchos. Hay muchos. Julián Molina para mí es el mejor. La buena para el Juliancito. Julián. No lo hemos tenido acá, ¿o sí? No. Julián Molina. Ese es un Santiago candidato. Laverde. Santiago. muy teso también. Uf. Sacó un video en estos días. Muy bueno, se lo recomiendo. No lo he visto. A ver. Solo ¿Quién calle. más? Solo Calle. Sí, solo Juan Caicedo. Juan Caicedo también muy teso. ¿Quién más? Así de... No, hay mucho. Sí, ya hay nivel. mucho. No, es que eso, No, y hay pues digamos voces. con Olímpicos ya es otra voz también, ya es como más como que más como yo no quiero decir como scooters, pero pues es puros trucos. Es como más gimnasia, como ya se ve, es como más gimnasia, más súper, o sea, súper brutal. ¿Para qué? Pero pues métanle en pexitos a esas bicis, no sé. Sí, creo. Así sea el Debería- de atrás, no, para así sea mí- solo para el de mí- atrás para que haga fútbol. Para mí todavía no entiendo, y esto no es solo yo, pero también las leyendas grandes de arriba también lo dicen. Dicen que cómo terminó los Olímpicos así, que es solo trucos, y dónde están las barandas. Cómo la escena de los skates tienen un skatepark tan brutal en los Olímpicos y no los de BMX. O sea, ¿en qué momento quitaron los pegs y las barandas y cómo crecimos nosotros? Ah, No, ¿Cómo- con o sea, esas cómo- rampas de ensueño, parce, uno veía ¿Cómo ahí eran? Uno veía los como palcos, o sea, las barandas algo y bien montado, ¿no? Sí. algo, es verdad. hay freestyle. O sea, o sea, no sé por qué, en qué momento decidieron, no vamos a tener pegs y no vamos a tener barandas. En estos skateparks solo tiene que ser así. ¿Quién hizo esas reglas? O sea, es algo que, pues, hoy en día yo me pregunto eso desde que, por eso me encantan Simple Session. Es algo que sostiene la esencia, es sostiene verdad. las raíces del BMX y cómo se Sí, ¿por qué creó. no lo separan? Porque todavía se ve los rieles, no han desaparecido pues nada de la calle, o sea, lo unen todo. Cambio en los Olímpicos es como más parque, más giros, más trucos, sí, lo entiendo, uno aprende eso. Pero ¿dónde están los pegs? ¿Dónde están los toothpicks? ¿Dónde están las cosas de antes? Claro, otro tipo de... Los trucos técnicos. O sea- Unos llegaban, supongamos, en una J, cualquier otro, pues... Va a llegar un momento en que todos hacen la misma ronda y... ¿Qué? O sea, ¿usted cómo juzga eso? O sea, no, como de chimba unos gaps, unos ice pick así brutales, o sea, no sé. Esto es freestyle. Es solo mi opinión. Y pues, hablando pues con gente muy tesa, también llegamos a esa conclusión de que, ¿qué pasó aquí? Un agradecimiento muy especial a ustedes, muchachos. Gracias por tenerme y
también a todos los sponsors, lo que es Haro, Demolition, Market, Monticule, si todavía está, y Dennis, también por todo lo que me da por Vans, y pues Vans también. Qué chimba viviendo el sueño americano. Sí. Haciendo shows aquí y allá, y eso es lo que me dedico, a hacer shows, y yo creo que los shows remuneran bien, y hoy en día pues quiero hacer un skatepark acá en Girardota, y que ese es como un proyecto a largo plazo, y ojalá algún día pueda crear un skatepark a ese nivel internacional, y que sea como un backyard privado, y poder tener una mini escuelita algún día, Que así sea. Dios quiera. Que así sea. Así sea, no, así va a ser. Póngala, tienen que pensarlo, visualizarlo y Sí, ojalá. todo es posible hoy. Todo es posible, ojalá. Entonces, Así pues, sea. por eso también un poquito me he alejado un poco de competencias desde hace mucho, porque estabas como más bien facturando para Enfocado. poderme enfocar en ese proyecto y de pronto algún día hacerlo. Ahí estaremos grabando un podcast. Dios Ey. quiera así No, sea. todavía por ahí. Bueno, yo creo que Otras preguntas. finalizamos o qué. No, ya No, finalizando. esas que se hablan, ¿no? Finalizamos. Todavía hay tiempo. Muchacho. Ah, ¡Puta! hey, bueno, muchas gracias a todos, a todas, a Michael, a Juanacho, a Juanca y a toda la gente que está ahí pendiente del podcast. Síganlo bien. Gracias a Clan, gracias a Flow Life y a... ¿Quién es? Ah, Play Pedal. Estamos acá, la buena. Listo.